La noche del 27 de septiembre de 2023, el auditorio principal de la Universidad de São Paulo parecía irradiar prestigio. El aire acondicionado zumbaba como si quisiera acallar cualquier pensamiento disidente, y el público, más de 500 personas, se acomodó en sillones de cuero claro, poniendo sus teléfonos móviles en silencio. En el escenario, bajo una fría luz azulada, el renombrado historiador estadounidense Richard Halpern hojeaba las últimas páginas de su nuevo libro. ¿Por qué América? Latina no importa. Su sonrisa era controlada, casi burocrática, como la de quienes esperan aplausos incluso antes de hablar. Para muchos de los presentes no era solo un autor, era una autoridad, un hombre de Yale, traducido a 30 idiomas, citado por ministros y columnistas. Se palpaba en el ambiente la sensación de que nadie se atrevería a contradecir una voz como la suya. Al menos, no en esa sala, no esa noche. En la tercera fila, sin embargo, se sentaba una mujer con la mirada atenta y la postura serena, como si observara el desarrollo de algo predecible, pero aún así inaceptable. La doctora Marina Soto, de 52 años, historiadora colombiana que reside en São Paulo desde hace casi 20 años, vestía una blusa de lino color beige y un collar turquesa heredado de su madre, un discreto símbolo de pertenencia y memoria. Ganaba menos de lo que merecía y publicaba en revistas de escasa difusión, pero poseía algo que ningún currículum estadounidense podía reflejar: convicción. Mientras el orador hablaba de la ausencia de mentes latinoamericanas capaces de moldear el pensamiento global, Marina sintió un vuelco en el estómago, no de ira sino de vergüenza ajena, una vergüenza colectiva, ancestral. Aquellas palabras no solo eran incorrectas, sino una amputación simbólica de la historia. El público reaccionó como suele hacerlo ante el prestigio, con un silencio obediente y aplausos mecánicos. Algunos anotaron frases para citarlas después en redes sociales. Otros grabaron fragmentos del discurso para aparentar estar informados. Halpern caminó de un lado a otro del escenario, la luz azul reflejándose en el brillo metálico de su micrófono de solapa, y concluyó su presentación con la calma de quien cree estar diciendo una obviedad. Latinoamérica, dijo, nunca ha sido productora de pensamiento, fue simplemente el terreno fértil donde germinaron las ideas europeas. Las palabras cayeron como martillos, frías, definitivas, sin titubear. Siguió un aplauso, pero tímido, cortés, sin entusiasmo, un sonido más propio de la cortesía que de la aprobación. Aún así, nadie habló. Fue el típico momento en que la arrogancia se disfraza de erudición y el silencio de respeto. Marina respiró hondo. La tensión en su pecho era casi física, como si cada célula de su cuerpo rechazara esa conclusión. Sabía que levantarse significaría romper un ritual tácito, que el invitado extranjero siempre tiene la última palabra. Miró a su alrededor. Nadie parecía dispuesto a reaccionar. Su mirada se cruzó con la de una estudiante negra en la última fila, que mantenía los puños apretados sobre su cuaderno. Eso bastó. Marina se puso de pie. El sonido de la silla deslizándose sobre el suelo pulido resonó en el auditorio como un crujido inesperado. Algunos rostros se volvieron sorprendidos. Otros fruncieron el ceño, molestos. Con pasos firmes y tranquilos, comenzó a caminar hacia el micrófono, mientras el moderador intentaba esbozar una sonrisa tensa, como si temiera lo inesperado. La cámara del evento, situada al fondo de la sala para grabar la conferencia, siguió los movimientos de Marina, sin saber que estaba a punto de capturar un momento histórico. Se acercó al micrófono sin pedir permiso, no por arrogancia, sino por convicción moral. Su voz, al empezar a hablar, sonaba tranquila y serena, casi dulce, pero con una firmeza que se hizo oír a través del aire acondicionado y los títulos académicos. Con su permiso, dijo, mirando directamente a Halpern,
Necesito cuestionar esto. El murmullo que recorrió el auditorio fue casi audible, una mezcla de asombro e incomodidad. El autor estadounidense parpadeó, sorprendido, e inclinó ligeramente la cabeza como preparándose para tolerar una breve e inofensiva interrupción. Poco sabía que ese momento marcaría la frontera entre la comodidad y la verdad. Durante unos segundos, nadie respiró. La mujer de la mesa de sonido dudó en cortar el micrófono. El moderador hizo ademán de intervenir, pero algo en la postura de Marina, la mirada directa, el tono controlado, el leve temblor contenido en sus manos, transmitía autoridad. Comenzó citando nombres, fechas, lugares. Simón Bolívar no solo liberó territorios, liberó ideas. Martí escribió la utopía antes de que tuviera nombre. Mariátegui fundó el pensamiento antes que los partidos. Con cada frase, el murmullo regresaba, más fuerte, más vivo. Algunos teléfonos móviles se alzaron para grabar. Otros ojos se iluminaron, como si la sala comenzara a despertar de un largo letargo. Halpern, aún de pie en el escenario, observaba y, por primera vez, parecía no saber qué decir. Marina no atacaba, educaba. Hablaba como quien abre una ventana en una habitación sofocante desde hace siglos. Citó a Carlos Finlay y el descubrimiento que condujo a la vacuna contra la fiebre amarilla, recordando a todos que su investigación salvó vidas mucho antes de que cualquier laboratorio europeo validara sus resultados. Mencionó a Gabriela Mistral, la primera mujer latinoamericana en ganar un premio Nobel de Literatura, y el impacto pedagógico de sus ideas en las escuelas del continente. Cada nombre era una piedra que derribaba el muro de invisibilidad que el autor estadounidense había erigido con sus palabras. El público empezó a cambiar. El silencio inicial dio paso a miradas cómplices, a respiraciones más profundas. La gente no solo escuchaba una refutación, reconocían cómo su propia historia era rescatada, allí mismo, ante sus ojos. Richard Halpern intentó recobrar el control. Dio un paso al frente, alzó la barbilla y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Con el debido respeto, doctora, pero lo que describe son figuras locales, sin repercusión global. La frase sonó pesada, carente de la seguridad que lo había caracterizado minutos antes. Marina no lo interrumpió. Esperó. Y entonces, con la serenidad de quien no necesita alzar la voz para decir la verdad, respondió: toda idea nace localmente antes de transformar el mundo. Solo los imperios creen que la influencia necesita pasaporte. Hubo un segundo de absoluto silencio, ese tipo de silencio que parece tener peso, cuerpo, densidad. Y entonces, por primera vez esa noche, el público reaccionó con un aplauso espontáneo, no por cortesía, sino por liberación. El sonido de los aplausos resonó en las blancas paredes del auditorio como una confesión colectiva. Algunos espectadores, avergonzados, aplaudieron sin convicción, intentando comprender en qué momento se había invertido la jerarquía. Otros, con los ojos llorosos, grababan cada palabra. Sabían que estaban presenciando algo excepcional. La verdad hablando con su propia voz, sin intérpretes. Halpern miró a su alrededor, buscando apoyo entre sus colegas en la mesa, pero solo encontró miradas bajas. El frío resplandor de la luz en el escenario ahora parecía exponer, no iluminar. El aura dorada, en cambio, provenía de abajo, de la mujer en la tercera fila que se había atrevido a transformar la indignación en acción. Marina continuó, pausada pero con precisión quirúrgica. Latinoamérica siempre ha pensado en el mundo, señor Halpern. Lo que sucede es que el mundo rara vez ha querido escuchar. Proyectó en la pantalla imágenes de manuscritos digitalizados, cartas de José Martí, ensayos de Darcy Ribeiro, fragmentos de Eduardo Galeano. Cada documento era una prueba de la historia que fluía a través de la lengua. Halpern intentó interrumpirla.
Pero estas no son pruebas de influencia global. Son pruebas de originalidad, añadió ella sin alzar la voz. Y fue en ese momento cuando el público comprendió lo que realmente estaba en juego. No una disputa intelectual, sino una batalla por la dignidad cultural de todo un continente. El moderador, un profesor brasileño de mediana edad, observaba la escena con las manos entrelazadas, la mirada fija en la mesa como si presenciara algo que no debía interrumpir. Detrás de él, el logo dorado del evento, Pensando el Sur, parpadeaba en la pantalla LED, iluminando irónicamente el momento en que el sur mismo, por fin, hablaba por sí mismo. El público se debatía entre la reverencia y el asombro. Algunos periodistas tomaban notas apresuradamente. Otros simplemente observaban, absortos en la tensión. A la izquierda del escenario, una estudiante mexicana le susurró a su amiga: «Por fin alguien lo dice». Las palabras casi inaudibles resonaron en el aire con la fuerza de una revelación histórica. Marina hizo una pausa. Miró al público como si respirara al unísono con ellos. «Esto no se trata de vanidad intelectual», dijo, «sino de justicia. Lo que ustedes llaman la ausencia de pensadores es, de hecho, el resultado de siglos de traducción selectiva, voces silenciadas antes de ser escuchadas». Cada frase resonaba como un testimonio. El micrófono captó incluso el sonido de su respiración contenida, el leve temblor en la S de algunas palabras, lo que las humanizaba aún más. Halpern, visiblemente desconcertado, se frotó las manos, como intentando enjugar el sudor de su propia arrogancia. Y por primera vez, pareció oír de verdad, algo que no provenía de su propia voz. Desde el fondo de la sala, alguien comenzó a grabar en vertical. El reflejo de la pantalla de un móvil iluminaba rostros atentos, ojos llorosos, sonrisas discretas de quienes sabían que presenciaban un momento trascendente. Cada palabra de Marina parecía desmoronar, pieza por pieza, el castillo de certezas que Halpern había construido con bibliografías anglosajonas y aplausos institucionales. Cuando decimos que un pueblo no piensa, lo que realmente decimos es que no lo leemos, concluyó. La frase resonó en el aire, nítida, definitiva. Halpern bajó la mirada, respiró hondo y se ajustó las gafas. En ese gesto había algo más que incomodidad. Había un reconocimiento silencioso de una verdad innegable. El moderador se dio cuenta de que ya no controlaba la situación, ni quería hacerlo. Dejó que el silencio se prolongara, como quien comprende el valor del tiempo antes de las palabras adecuadas. Marina entonces asestó el golpe final, no con ira, sino con serenidad. Vinieron a explicarnos por qué no importamos, pero quizás esta noche demuestre exactamente lo contrario. Hubo un instante de suspensión, como si el aire se negara a moverse, y entonces lo que comenzó con un tímido aplauso se transformó en una ola. La gente se puso de pie, una a una, hasta que todo el auditorio estuvo en pie. No era solo un aplauso para una mujer, era un aplauso para siglos de voces ignoradas que por fin resonaban. Halpern retrocedió un paso, comprendiendo finalmente que no había defensa posible. Todo intento de argumentar pareció desvanecerse ante la serena fortaleza de Marina. El frío resplandor de la luz azul reflejaba ahora la vulnerabilidad de alguien que se creía intocable, pero que, por primera vez, se encontraba solo ante una evidencia que no podía ignorar. Las manos que antes gesticulaban con autoridad ahora temblaban levemente, respiraba con dificultad, como si cada respiración fuera un silencioso reconocimiento de su propia ignorancia. Marina observaba sin prisa, dejando que la verdad hablara por sí misma, sin necesidad de gritos ni condenas. El silencio que siguió a la última frase de Marina estaba cargado de intensidad.
No era un silencio vacío, era una pausa reverente, un suspiro colectivo de la historia que se corregía ante los presentes. Las paredes del auditorio parecían absorber cada palabra, cada gesto, cada en prueba. Halpern miró al público, vio los teléfonos móviles, las notas, las miradas iluminadas por la comprensión. Por primera vez se dio cuenta de que la autoridad académica no reside únicamente en los títulos ni en los aplausos protocolarios, sino en la verdad sostenida y compartida. El peso de su arrogancia comenzó a disolverse, reemplazado por un reconocimiento silencioso, sutil, pero absoluto. Marina respiró hondo, sintiendo cada latido como si fuera la mensajera de todo un continente. El tiempo pareció detenerse. El zumbido del aire acondicionado, el susurro de las páginas al pasar, el tintineo de los bolígrafos. Todo se fundía con la sensación de que algo histórico estaba ocurriendo. Continuó, hablando ahora de revoluciones intelectuales menos conocidas. Los ensayos de Clorinda Mato de Turner sobre la desigualdad, la poesía política de Alfonsina Storni, la influencia de Manuel Gutiérrez Nájera en la prensa. Cada ejemplo era más que un nombre, era prueba de existencia, resistencia y relevancia. El público lo absorbió con la mirada fija, algunos sin palabras, otros conmovidos, todos conscientes de que la narrativa que habían escuchado durante décadas acababa de ser cuestionada. Al otro lado del escenario, Halpern observaba, incapaz de interrumpir. Se tragaba las palabras que jamás pronunciaría, intentando ordenar sus pensamientos que, con cada prueba presentada por Marina, se hacían añicos como cristales rotos. La arrogancia académica, forjada a lo largo de 1200 años de congresos y publicaciones, se desmoronaba lentamente bajo el peso de la realidad. Un leve temblor le recorrió la mano derecha y se apoyó con suavidad en la mesilla, como buscando el equilibrio físico y moral. Por primera vez, no había estrategia ni defensa, solo una persona frente a la verdad y a su propia conciencia, comprendiendo que la historia de un continente no podía reducirse a una perspectiva extranjera. Marina cerró su cuaderno, guardó cuidadosamente cada documento que había proyectado en la pantalla y miró fijamente a Halpern. No había ira en ella, solo una calma absoluta, digna y firme. No se trata de usted, señor Halpern. Se trata de millones de personas que pensaron, escribieron, lucharon y siguen luchando por ser reconocidas, dijo, cada palabra cargada de una verdad que trascendía siglos y fronteras. El público asimiló el impacto. Era como si la sala se hubiera transformado en un tribunal moral y Marina, en silencio, presidiera la sesión de la historia. El autor estadounidense permaneció en silencio, con la mirada atenta, su postura finalmente inclinada no por una derrota personal, sino por el peso de una verdad innegable. El aire en el auditorio parecía más denso, más cálido, impregnado de un respeto colectivo que nadie se atrevía a quebrantar. Algunos se secaban las lágrimas discretamente, otros estrechaban la mano de desconocidos en una silenciosa comunión de reconocimiento histórico. Un suave susurro recorría las filas. Esto es lo que necesitábamos oír. Cada respiración parecía sincronizada con el momento. El silencio se había convertido en lenguaje, la verdad en sonido. Y la presencia de Marina, sencilla e imponente, consolidaba el triunfo de la justicia moral sobre la arrogancia académica. La historia ya no necesitaba aprobación extranjera. Estaba viva, allí, y nadie podía ignorarla. El público comenzó a moverse lentamente, poniéndose de pie al unísono. La primera fue una joven periodista chilena, que aplaudió con fuerza, con los ojos brillantes de emoción. Luego la siguieron otros, y en pocos segundos todo el auditorio estaba en pie. Los aplausos no eran solo para Marina, sino para toda Latinoamérica, por fin escuchada, reconocida, respetada. Halpern, aún de pie, respiró hondo.
como si cada latido resonara en su interior, recordándole que el conocimiento no pertenece a títulos ni diplomas, sino a la verdad que se sostiene por sí misma. La sala, antes impregnada de superioridad académica, ahora estaba llena de reconocimiento, de un pesar silencioso y de una reverencia que ningún libro podría garantizar. Marina respiró hondo, permitiéndose sentir el impacto de sus propias palabras. Cada nombre mencionado, cada hecho presentado, cada historia recuperada había cumplido su propósito. Sabía que no había humillado a nadie, que no era necesario. La transformación se había producido en el silencio del reconocimiento, en la ruptura de la arrogancia ante la fuerza de las pruebas. Halpern, ahora con la cabeza ligeramente inclinada, parecía reflexionar sobre siglos de ceguera voluntaria, quizá por primera vez considerando el alcance limitado de su propia narrativa. En la habitación se respiraba una nueva tensión, cargada de esperanza, justicia y una profunda sensación de dignidad restaurada. Unos minutos después, Marina se apartó del micrófono. Cada paso resonó en el reluciente auditorio, y el sonido pareció subrayar la importancia histórica de aquel momento. Regresó a su asiento en la tercera fila, sin mirar atrás, consciente de que había cambiado el rumbo de toda una velada, quizá de toda una generación de oyentes. La gente a su alrededor seguía murmurando, conmovida, incapaz de asimilar la intensidad de lo que habían presenciado. El resplandor dorado, ahora más cálido, pareció envolver todo el auditorio, otorgando solemnidad al simple acto de una mujer que decía la verdad. Halpern finalmente habló en voz baja, casi para sí mismo. Yo no tuve en cuenta todos los hechos. La frase carecía de la arrogancia anterior y del peso de la autoridad académica. Era simplemente un reconocimiento contenido, una admisión tácita de que la verdad no podía ignorarse. Algunos miembros del público intercambiaron miradas de sorpresa, comprendiendo que en ese momento la justicia histórica no dependía de aplausos ni titulares, sino del simple acto de un hombre que respetaba el conocimiento que antes había desdeñado. El silencio que siguió fue poderoso, más que cualquier declaración. Cuando el público comenzó a dispersarse, conversaciones en voz baja se extendieron por el auditorio, como olas que portaban un mensaje imposible de silenciar. Los estudiantes comentaban nombres desconocidos, los profesores repasaban mentalmente cada dato citado. Los periodistas ya imaginaban titulares que reflejaran la magnitud de aquella confrontación. Marina recogió con calma sus notas, consciente de que su valentía había hecho más que corregir un error académico. Había encendido un silencioso movimiento de apreciación cultural. El aroma a café en las tazas y el suelo encerado se mezclaban con la emoción colectiva, creando una atmósfera densa, vibrante, como si la sala misma se hubiera convertido en testigo presencial de la historia. Afuera, la ciudad de São Paulo parecía ajena a lo ocurrido dentro del auditorio, pero cada paso que Marina daba al cruzar el vestíbulo irradiaba una energía distinta. Pasaron los minutos, pero el efecto de su intervención no se disiparía tan fácilmente. Halpern recogía sus materiales, pensativo, reflexionando sobre siglos de visión limitada. Otros profesores conversaban entre sí, reformulando mentalmente el contenido de sus próximas clases. Marina sabía que aquella noche no terminaría con un aplauso fugaz. La verdad que proclamaba resonaría en universidades, cafés, redes sociales y, sobre todo, en la memoria colectiva de un continente que por fin se sentía escuchado y respetado.